Bueno, hablemos de probabilidad. Que te toque el gordo, tenemos una probabilidad entre 100.000 de que nos toque el gordo. Hay una probabilidad de 1 entre 3 millones de que nos toque un piso frente al piso de nuestra mamá. Es como que hubiesen tocado 30 gordos a la vez. La entrevista de Núñez Feijóo en Europa Press nosotros no la tenemos entera. Es decir, se liberaron unas partes, nosotras las solicitamos, pero bueno, se liberaron esos totales, con lo cual todo lo que dijo Alberto Núñez Feijóo no lo sabemos en esa entrevista en Europa Press, sino los totales que quiso distribuir la propia agenda. Y luego, por otro lado, si pensasen ustedes en todos los casos de corrupción que hemos podido analizar, nunca llegarían juntos a los 6,3 millones de euros de este ático. 6,3 millones de euros de este ático y no sabemos todavía por qué se compró, porque no nos lo han explicado. Entonces, esta es la clave, Marta. Bueno, última hora que hay sobre Ayuso y el ático, porque ella dijo chao pescado, intentando dar por zanjado el tema, pero hay puntos por aclarar. La última hora pasa porque se pedía el expediente, lo había hecho la oposición, lo hacía el PSOE, y la respuesta es que no se les proporciona el expediente de esa operación inmobiliaria, de esa compra de ese ático de más de 6 millones de euros, y Planifica Madrid no lo aporta. Es esa empresa pública que paga ese inmueble, que se dijo que iba a haber oficinas, pero con la ley no puede haber oficinas. Con lo cual, la última hora es que se deniega a aportar ese expediente por parte de Planifica Madrid. Para eludir respuestas, falta transparencia sobre esa operación inmobiliaria y hay última hora porque se pedía el expediente de esa operación de compra de esas más de 6 millones de euros por parte de una empresa pública, Pablo Collantes, pero se deniega a entregar ese expediente, esa operación queda por ahora más en la opacidad. Pablo Collantes, última hora, ¿qué ha pasado? Y piden además trasladar esa operación a la mesa de la Asamblea de Madrid, donde el Partido Popular tiene mayoría y por lo tanto puede bloquear esa petición. Y en esto ya tenemos antecedentes. No conocemos todavía ese expediente que continúa oculto, escondido, y en él podríamos saber si lo que se buscaba, por ejemplo, era una residencia para la presidenta que tuviera despacho. Que nos están contando nuestros compañeros de Mañaneros, que al parecer, como nos decían, es la última hora, que es la denegación del expediente de la compra de esa casa, que yo creo que esto hay que abordarlo con transparencia, ¿no? Si todo se ha desarrollado según los cauces, pues lo normal es que se muestre el expediente y que se acabe ya con esta polémica. No, pero es evidente que iba a vivir allí, porque allí no se pueden instalar oficinas, y eso ha quedado meridianamente claro. Y además, una vivienda de un presidente autonómico, digo yo que tampoco tiene que ser a todo tipo de lujos, con no sé cuántas habitaciones y no sé cuántos baños, en pleno centro de Chamberí, y con una terraza de 200 metros cuadrados. Convendremos que ese no es el prototipo de vivienda habitual de un ministro, presidente autonómico. Pues que dé las explicaciones, pero no deduzcamos, perdona May, no deduzcamos entonces, si no es así, ¿por qué no han dado una versión alternativa y no 80.000 euros? Claro, que salir a explicar. Entonces, parece una acusación bastante excesiva. Perdón un segundito. ¿La responsabilidad política de quién es? La responsabilidad política... Digo que aquí hemos abordado procesos judiciales, juzgar, decíamos que caiga el gobierno entero. He sido el primero en decir que las explicaciones son insuficientes y que la gestión de la comunicación es que no es solamente la comunicación, Isaac, es que hay un segundo, la responsabilidad política de quién es. Es decir, cuando aquí hemos abordado casos de corrupción con luz, taquígrafos, expertos judiciales y tal, había gente que decía que caiga el gobierno entero. Por responsabilidad invigilando. ¿Y aquí? ¿Debería suceder lo mismo? Miren que advertimos, cuidado, que estas responsabilidades que se achacan hay que esperar a que se diriman los tribunales y tal. La oposición decía que caiga el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Qué tiene que suceder ahora con el gobierno de la Comunidad de Madrid, aplicando precisamente ese mismo parámetro que aplicó el PP, May? Cuando elevas la responsabilidad siempre al último escalón, claro, pues te puede volver en contra, que como en este caso, pero es que además tiene que dar explicaciones en esta ocasión la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque la beneficiaria última es ella. La prueba es que se ha cambiado a otra vivienda. Claro. O sea, es que el final es que tiene otra vivienda en la que vive ahora. Con dinero público, por lo tanto requiere explicaciones. Esperen, porque hace falta saber cómo se hizo la compra, hace falta cómo se va a hacer la venta, ¿eh? Que la venta tampoco se puede hacer. Bueno, pero si lo venden, no la pueden vender en cualquier condición. O sea, mucho cuidado porque este bien no se va a poder vender de cualquier forma. ¿De por qué se compró? Que todavía no tengamos respuesta. Que no tenemos respuesta. Y esto, Marta Monforte, muy buenos días. Hola, buenos días Silvia y compañeros, ¿cómo estáis?
¿Cómo lo están llevando en el seno del Partido Popular? Pues no demasiado bien, ¿no? La mejor prueba de que esta cuestión sigue sin resolverse y genera incomodidad es precisamente la entrevista que comentabais ahora de Feijóo. Es Feijóo quien dice que hay que acudir a Patrimonio para dar explicaciones. Es Feijóo quien dice que sabía de esta compra en abril, que por cierto, decía Isaac, una presidenta madrileña no tiene por qué saber la compra de un ático, y un líder nacional porque entonces sí que lo sabía, según dice, ¿no? Porque el líder nacional del Partido Popular sabía ya en abril, según él mismo dice, que se iba a comprar esta residencia, que en todo caso no puede ser utilizada para oficinas. Entonces, evidentemente, esto en el PP escuece y mucho, porque al final hay un coste reputacional para la marca del Partido Popular, y lo que están intentando hacer es derivar todo tipo de responsabilidades hacia el Ejecutivo madrileño. Es decir, no queremos quemarnos nosotros, esto no es nuestra responsabilidad, la responsabilidad es del Gobierno madrileño y de Patrimonio, que aquí yo creo que es muy interesante y da una clave muy clara. Y el chao pescado de Ayuso, para mí, es como la versión a la madrileña del no me consta, ¿no? Es una huida hacia adelante de la presidenta de la Comunidad de Madrid después del tirón de orejas que le ha dado su propio jefe de filas, que además en el PP no están nada acostumbrados a hacer este tipo de movimientos. Cuando Ayuso hace alguna declaración que genera incomodidad en el Partido Popular o algún movimiento, ¿no? Por ejemplo, me estoy acordando ahora de la visita a Milei, pero no solo, el PP nacional intenta no entrar de lleno en el conflicto, y aquí no ha hecho eso. Aquí ha entrado y de hecho ha pedido explicaciones y ha seguido alimentando esta narrativa, porque saben que en algún punto les afecta a ellos también y no quieren que en ningún caso Génova se vea interpelada. Por tanto, yo creo que Silvia, Feijóo era muy consciente de lo que estaba diciendo y de por qué lo decía en ese momento, ¿no? Es que la aclaro, Marta, porque vamos a ver, Marta Monforte, aquí el tema que tenemos, estamos diciendo todos, es fuego amigo, es decir, podría haber salido precisamente de compañeros suyos. Es una de las especulaciones, ¿no?, que estamos planteando aquí, que está cobrando bastante fuerza. Entonces, cuando decimos, oye, al Partido Popular, ¿cómo le está sentando esto? Porque teniendo en cuenta que hay posibilidades de que sea fuego amigo, ¿cómo se mastica y se digiere esto? Claro, de hecho, esto es una de las tesis que se está manejando en los últimos días, especialmente en el PP madrileño, ¿no? De que esto haya salido por parte de alguien de la Comunidad de Madrid que es más afín a Génova que al propio PP de Madrid, y estas cosas han pasado históricamente entre estos dos partidos populares, porque recordamos, ¿no?, las crisis también con Aguirre y con Rajoy, que parece que es un poco la cuadratura del círculo, pero claro, no pueden decirlo abiertamente, pero sí es que es verdad que se especula con esta posibilidad. Y para mí la clave es que el hecho de que Feijóo en la entrevista no haya ignorado la pregunta, como ha hecho en infinidad de ocasiones, cuando hace cada vez que hay una pregunta que le incomoda y que no quiere responder, se va a atacar al gobierno de Sánchez, se va a otras cuestiones. Ahora no ha hecho eso. Ahora ha dicho dos cuestiones. Uno, yo lo sabía en abril, cuestión que invalida el relato de Ayuso, que decía que ya no tenía constancia y que se ha enterado un poco casi por la prensa. Y dos, el hecho de que la operación no está justificada a su juicio y se han dado las explicaciones pertinentes. Y ayer escuchábamos también a Borja Semper en Génova diciendo que, bueno, que esto es una cuestión de la Comunidad de Madrid y que la Comunidad de Madrid tiene que dar las explicaciones. Por tanto, el hecho de que pueda haber fuego amigo no me parece nada descabellado. Y recordemos que a quien sí que le hicieron un chao pescado, en palabras de Ayuso, fue a Casado, precisamente por preguntar que quién le pagaba las comisiones al hermano de Ayuso y de si era ético o no recibir comisiones durante la pandemia. Y a él todo el PP nacional le dio la espalda porque también eligieron ahí a Ayuso. Entonces, no podemos ignorar que es una cuestión que está en el ambiente y que siempre se dice, ¿no?, que el hecho de que haya compañeros de partido, amigos y enemigos, está muy presente dentro del Partido Popular, ¿no?, a día de hoy. Buenos días, muchas gracias. Bueno, ¿tú cómo opinas qué opinas de esta polémica, Isaac, que ya está escalando y está enfrentando ya a propios miembros del Partido Popular, y no a cualquiera, ¿eh? Bueno, a la baronesa Díaz Ayuso con el jefe, con Núñez Feijóo? Como decía el compañero, ya huele, ¿no? Yo creo que ha sido a mí me parece una cuestión menor, lo digo con total honestidad, pero se ha dimensionado por la sencilla razón de que su gestión, sobre todo en el ámbito de la comunicación, no ha sido la más acertada. Yo creo que está lanzando un mensaje a Ayuso en esa entrevista que veíamos este fin de semana en Europa Press, porque es que
por primera vez en mucho tiempo, no está comprando el relato de la presidenta de la Comunidad de Madrid. No le compra el relato, además dice que él se enteró en abril de que se iba a comprar no dice este ático, pero sí que se iba a comprar o alquilar algún edificio mientras se hacían las obras en la Puerta del Sol, pero luego también lanza un mensaje y dice: patrimonio tendrá que ser quien explique. Es decir, no está culpando directamente a Isabel Díaz Ayuso, pero tampoco la está exonerando. Está diciendo, aquí hay algo que no se ha hecho bien. Y luego, bueno, pues la respuesta de Ayuso es una estrategia comunicativa a la que ya nos tiene acostumbradísimos la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto es como cuando dijo, me gusta la fruta, para llamar hijo de puta al presidente del gobierno. Intenta desviar la atención de un problema, de una cuestión que se está hablando, para que se hable de otras cosas. Entonces, bueno, pues es una estrategia a la que ya estamos acostumbrados de Ayuso. O como ellos dicen. Lo intenta ella, pero no lo intenta, porque ella misma lo alimenta dándolo. No nos vale. No, dice el chao pescado y nos quedamos con la anécdota. Por ser justos, quien lo alimentó fue su jefe el domingo en la Claro, entrevista. Totalmente. Y luego es eso. Estaba la cosa tranquila hasta El que fuego amigo dijo, pues yo lo sabía desde abril. Ella ha mantenido siempre, Isabel Díaz Ayuso, que idea que ya no sabía de qué era la compra, y dice Feijóo, sí, yo lo sabía desde abril. Es más, me lo contaron en una reunión en la Puerta del Sol. Entonces, claro, y tiene que dar explicaciones patrimonio, que ni tan siquiera estaba en la ecuación. O sea, nos dio en 2 declaraciones más pistas de las que no podríamos habernos preguntado. Por eso también apunta al fuego amigo en esta ocasión, que también va un poco alimentando también esta polémica, ¿no? De ella no consigue por una vez cerrar una crisis y a la vez es que se la están avivando los suyos propios. Veremos también cómo termina esto. En cualquier caso, a mí me parece verosímil, lo digo con total franqueza, que un presidente autonómico no tenga por qué estar en la compra específica de uno o varios inmuebles por parte de la administración autonómica. Eso no exonera a Isabel Díaz Ayuso, pero yo creo que sí, digamos, da la dimensión real de cuál es el asunto. Una vez que esto salta, su obligación las explicaciones no han sido suficientes. Explicaciones, efectivamente, Juanma. Interesarse por ese expediente. Y yo creo, aparte de que además, francamente, me cuesta mucho creer que este apartamento, que no es apartamento, es un aticazo, no es tampoco un local, como decía ayer, como decía el domingo Feijóo, no tuviese conocimiento de ella, cuando casualmente está enfrente de la casa donde vive su madre. Y también es Chamberí, que es su barrio predilecto. Hombre, bueno, pero más allá de esas conjeturas que son legítimas ponerlas sobre la mesa, yo creo que el asunto, es que la gestión de la comunicación ha sido deficiente, pero yo creo que también tenemos que otorgar una cierta presunción de inocencia con respecto a un procedimiento que evidentemente requiere muchas explicaciones. Yo creo que el gran error de la presidenta regional ha sido mezclar el asunto de los damnificados de los incendios con ese tema. La cifra es mareante. Es que es dinero público. Claro, desde los que estamos en la mesa, por ejemplo, ya... No, desde luego. Pero hay una diferencia. Sí, no me llamo Marta, perdón, Silvia, pero hay una diferencia, que es que las causas a las que aludes están judicializadas e incluso juzgadas en algunos casos, y esta acaba de judicializarse y no tenemos por qué inferir que aquí hay un delito de corrupción. Hombre, no deberíamos inferirlo ninguna. No digo por el delito de la presunción de inocencia. Evidentemente. Pero ya que nos gusta tirar del hilo, sentar a expertos judiciales y decir antes de que determine un juez tal, bueno, pues ustedes háganse idea de todo eso. Todo el volumen que pueda sumar, ustedes, del dinero que se ha encontrado, del dinero que se busca, del dinero que se sospecha, no llegaría a los 6,3 millones de euros. Marta. Sobre todo porque esto tiene una solución sencilla. Si la presidenta de la Comunidad de Madrid ayer sale a hacer una comparecencia ante los medios y en vez de decir chao pescado, responde a 4 preguntas que son básicas. ¿Quién decidió comprar el inmueble? ¿Qué controles pasaron? ¿Por qué se compró un inmueble destinado a unas oficinas que no se podía usar que no tenían ese uso? Son preguntas sencillas. Nunca podían tener ese uso, pese a lo que dijo ayer Ayuso. Entonces, es tan sencillo como que la presidenta de la comunidad salga y responda a esas cuestiones, y entonces dejaremos de especular. Pero ella lo pretende resolver con un chao pescado que es que ya no convence a nadie. Y es que Feijóo pide explicaciones. Aunque apunta a patrimonio, como decía Marta, para no de apuntar directamente a Díaz Ayuso, pero pide explicaciones. ¿Y eso es qué significa? Que no se han dado.
Por lo tanto, políticamente el tema sigue abierto. Incluso su propio partido se las está demandando. La cuestión es eso, que, y aunque me pueda repetir con lo dicho antes, no se cierra la crisis aún porque siguen muchas incógnitas abiertas. Y otra de las grandes incógnitas es el consejero de Presidencia, que es el que sí que tenía todas las claves, según se han ido apuntando, de que fue el que controla la compra, luego la venta, es el que da más la cara, es el que ha tenido distintas versiones. Y ahí sigue arropando y Díaz Ayuso lo sigue manteniendo, tampoco existe ninguna responsabilidad política. El tema no es menor, o sea, las explicaciones siguen todavía sin darse, por lo tanto sigue el tema abierto. Y Díaz Ayuso ahora mismo, yo también por eso decía un poco lo del fuego amigo, veremos a ver qué punto hay más de fuego amigo que de relato regalado a la oposición. Cuadratura en este del caso. círculo, May, es imposible. Entonces, tenemos que pensar que el gabinete de Díaz Ayuso compró un piso para uso de Díaz Ayuso sin decírselo y que convocó a Feijóo a la Puerta del Sol, a la sede del Gobierno de Madrid, para comunicárselo. Es que de verdad, da la sensación de que a veces tratamos un asunto de humor. Bueno, hablemos del ático. Hablemos del ático porque en el Chao fondo... pescado, chao Chao pescado. pescado. No hacerlo sería en el fondo dar por buena la estrategia que sigue Ayuso con ese chao pescado. Que decir, aquí ya está, la historia está cerrada, no da para más. Y no es verdad. Y no es verdad. No es en absoluto verdad. Esta historia no está cerrada, no hay chao pescado que valga, porque, en contra de lo que viene sosteniendo la propia presidenta de la Comunidad de Madrid y algunos de sus consejeros, sobre esta historia sigue habiendo más dudas que certezas. Su tercer enemigo está en Génova 13. Hay gente que dice que lo de Feijóo fue un desliz y que en realidad él no quiso. Bueno, lo que está claro es que las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, que dijo que él ya sabía todo esto porque se lo contaron en abril, cuando hemos escuchado luego a la presidenta de la Comunidad de Madrid decir, oye, yo de esto no sé nada, esto es mi consejero de la presidencia, porque yo no llevaba este tema, no tengo ni idea, a mí no me miréis. Y sin embargo dicen que desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso ya le comentaron esto en abril a Alberto Núñez Feijóo y que luego fue él el que dijo también que será la Comunidad de Madrid quien tenga que explicar por qué se gastó casi 7 millones de euros de todos los madrileños de dinero público bueno, pues en un inmueble que no podía ser además utilizado como oficina. Yo creo que esos tres enemigos le auguran a Isabel Díaz Ayuso todavía un largo tormento sobre el tema del ático. ¿Quién decide comprar ese ático? ¿Por qué se decide que sea ese ático y no otro? ¿Por qué se decide que sea un ático? ¿Por qué no se compra un local? Bueno, comprar. ¿Qué carajo? Ni siquiera había que comprar. ¿Por qué no se busca un local de los que dispone la Comunidad de Madrid? ¿Sí? O se alquila, o se busca otra sede de las que tiene vacías la Comunidad de Madrid. Quiero decir, es tan relevante el gasto en el que incurrió una empresa pública sin expediente, o al menos sin expediente conocido, que no hay chao pescado que valga. Evidentemente, en el propio interés de Díaz Ayuso está intentar que este asunto quede zanjado ya, pero no lo va a estar hasta que la propia Comunidad de Madrid, a través de Planifica Madrid, dé las explicaciones que tenga que dar, si es que las da. Ayer, digamos que lo que pretendía, yo creo, Díaz Ayuso es no entrar en la confrontación con Núñez Feijóo, que en esa entrevista del fin de semana de Europa Press le marcaba mínimamente el camino de, oye, pues tendrá que explicar por qué compran este local, decía Núñez Feijóo. Pero en todo caso, yo sí que creo, Rosy, que es decir, esta historia que deviene en una crisis de imagen y reputación para Díaz Ayuso no está cerrada. Estaremos pendientes de la comparecencia de Margarita Robles a partir de las 12:30 de la mañana en el Congreso. Vamos con otro asunto. Isabel Díaz Ayuso intenta zanjar la polémica compra del ático por parte de la Comunidad de Madrid por más de 6 millones de euros, pero ahí están las dudas. Y ahora las expresas también desde su propio partido. Ayuso intenta ventilar la polémica con 5 palabras. Está en venta, chao pescado. Pero las dudas sobre la compra del ático de 6,3 millones de euros suben un piso más, hasta la 7ª planta de Génova 13. Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compra un local que no se puede destinar a la oficina con el interés de que se ubique ahí una oficina. Así se lo explica la presidenta madrileña. Y le van preguntando uno a uno a cada político que viene de vacaciones, pues es evidente que uno a uno tienen un nuevo titular, pero vuelve a ser lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas
que además puede albergar despachos. A pesar de que el plan urbanístico diga lo contrario, que los despachos solo podrían ocupar 1/3 de la vivienda. Le preguntan a Feijóo y como Feijóo contesta, el tuyo responde porque el otro contesta y no podemos tirar así hasta junio del año que viene, que es lo que me veo. La Dirección Nacional del PP evita el choque. Las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar. A ellos me remito, yo no tengo más información. La oposición cree que la información la tendrá que dar Ayuso en los tribunales. Luego llega el juez y el pescado sigue ahí, dice la líder de Más Madrid. Pues no, más que echado pescado es que te han pescado, Isabel. Alguien miente. Lo sabía en abril, lo sabía Feijóo. Se lo trasladó a Ayuso, Ayuso no lo sabía, alguien miente. El gobierno cree que la única salida es la dimisión. Bueno, y además ayer Ayuso intentó zanjar el tema más allá del chao pescado, que es lo que quiere ella que repitamos todos, diciendo que el ático ya se había vendido. Como si con vender el ático se hubiese acabado el problema. Y yo creo que también hay una respuesta. No está vendido y está por ver que lo consiga. Exactamente, pero ella dijo, bueno, de lo hemos cual puesto en tampoco hay venta explicaciones. este asunto, de aquí ya no se puede sacar más. Hombre, claro que se puede sacar más y necesitamos información porque estamos hablando de dinero público. Y también estaría muy bien que la presidenta de la comunidad nos explicase si, según ella, no hay ningún tipo de operación mal hecha en este asunto, ¿por qué solo nos enteramos cuando lo publicó el diario El País? ¿Por qué no lo conocimos Marta, antes? pero aquí ¿qué preocupa? ¿El presunto desvío de dinero público o que haya fuego amigo y que el Partido Popular esté en crisis? Me preocupan como siempre, ambas cosas. Por el liderazgo cuestionado de Alberto Núñez Feijóo, porque si lo que se busca es eso, dice Marta Monforte, que respeto evidentemente su opinión, que a Pablo Casado lo defenestraron por pedir explicaciones sobre el cobro de las comisiones presuntamente por parte del hermano de Ayuso. No. Fue porque el presidente del Partido Popular de la época le puso nada menos que un detective y espió de manera absolutamente ilegal a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Son cosas muy, muy diferentes. Y con respecto a la entrevista de Alberto Núñez Feijóo, a la reciente entrevista de Alberto Núñez Feijóo no dice de manera explícita en la entrevista. Otra cosa es lo que comentaba Silvia con respecto a lo que ha podido decir y no se ha hecho público por parte de la agencia que lo entrevistó. No dijo... yo tenía constancia de que era un ático de lujo en Chamberí, enfrente de la madre de la presidenta, con una terraza impresionante para tomar el sol. Lo que dice es que conocía desde el mes de abril, porque alguien se lo participó desde la comunidad, que la presidencia de la comunidad estaba buscando un local, es decir, un lugar en tanto que concluían las obras de acondicionamiento de sol. Eso es lo que dice Alberto Núñez Feijóo. Si de ahí deducimos que Alberto Núñez Feijóo tiene todos los detalles sobre el ático de lujo asiático. No es que lo descolgamos, es que él mismo dice que el patrimonio tiene que decir por qué de la comunidad ha buscado no servía para oficinas. Claro. Lo está diciendo él. Él lo dice en la entrevista. No, pero él se limita a decir que tenía constancia desde el mes de abril de que la comunidad autónoma estaba buscando un lugar. Dice lugar. Local. Dice local. Dice lugar. Local. Bueno, la clave es esa, que si a Feijóo le ese dijeron que buscaba un local... Ha transcrito mal la entrevista. Dice que si a Núñez Feijóo le dijeron en abril que se estaba buscando un local porque se van a para abordar la... Me voy a Europa Press, que es la agencia que la hizo. La cuestión es un local para esas oficinas. ¿Por qué la primera versión de la Comunidad de Madrid es la de todo presidente autonómico tiene derecho a tener una vivienda? Bla. ¿Por qué juntamos entonces? Eso es lo que Díaz Ayuso todavía, Díaz Ayuso y su equipo no han sabido salir de esta crisis. Porque juntan las dos ideas. La de, por un lado, vamos a defender que tiene derecho a una vivienda porque se descubre que era una vivienda que no tenía habilitación para ser oficinas, pero a la vez querían camuflarlo con estas obras que dicen que serán necesarias hacerla. Que también el tema de las obras también tiene detalles a explicar, porque a ver si serán cañerías solo o diseño de interiores y se designa a alguien sin concurso público ni demás. Hay mucho tema de dinero público de por medio, por lo tanto se requieren explicaciones, sean legítimos o no, o no los contratos. La cuestión es que tienen que dar explicaciones y el gobierno de la Comunidad de Madrid no las está dando claramente en estos casos. No, claro que no está cerrada. Si estuviese cerrada no estarían tan absolutamente histéricos en la Comunidad de Madrid, en la Puerta del Sol, y no se le vería también tan tensa y tan nerviosa a la propia presidenta de la Comunidad de Madrid, que yo creo que empieza a darse cuenta, si no ella, desde luego su entorno más cercano, y en el Partido Popular cada vez más gente lo piensa,
que han detectado que ya estas cosas no hacen gracia. Que durante un tiempo las barbaridades estas y las tonterías de las frutas y no sé qué operaba, y que ahora, por ejemplo, pues lo del pescado, el pescado no se lo traga ya, no se lo traga mucha gente. Desde luego Feijóo le ha echado una mano. Lo que pasa que lo que yo intuyo es que se la ha echado al cuello. Yeah. Y por eso, además, ayer, cuando le preguntaron por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, Ayuso reaccionó de una manera, en fin, dijo, bueno, claro, le preguntáis ahora a todos los políticos que vuelven de vacaciones, no como yo, le faltó decir que estoy aquí al pie del cañón con mis restaurantes de mausoleo franquista, mis pueblos quemados y tal. Le preguntáis ahora a los que vienen de vacaciones y claro, ¿qué van a decir? Yo creo que esto está muy lejos de zanjarse. Bueno, con vosotros, esto es lo que parece, las explicaciones no hay por dónde cogerlas y evidentemente yo creo que incluso para un sector de su electorado, y lo digo porque me ha parecido interesante que las críticas han venido también, y eso es importante, de sectores cercanos al PP, quizá como decís, yo no lo sé, porque hay movimientos en el propio partido, pero lo cierto es que eso ha pasado, por tanto ya no es un problema de que salga el diario.es o que salga el Plural diciendo esto, es que lo han dicho muchos medios y creo que eso es relevante, porque esos medios los lee gente que dice, ¿esto del ático qué es? Y con perdón, es que no hay por dónde cogerlo. Dicho eso, que afecte dentro de un año, no lo sé, pero yo sí que creo que abre una grieta en un discurso que hasta ahora era muy sólido, que es no solo este discurso populista, demagógico y tal, sino el discurso también, que en el fondo ya vende, de a mí no me pasan otras cosas que pasan a gente cercana al gobierno, aquí no hay corrupción, tal. Bueno, pues aquí tenemos una cosa muy fea, por no decir algo, que no se han dado las explicaciones, probablemente porque no se pueden dar. ¿Qué explicación vas a dar si no hay ninguna? Y que eso no te vaya a afectar, por lo menos te diría, en el sector, entre comillas, que también existe de tu electorado más sensible, yo me gustaría verlo. Los escándalos de Esperanza Aguirre y de... Sí, pero acuérdate el auge de Ciudadanos y eso de dónde vino, porque mucha gente pero no estamos quería. Pero estamos en ese ciclo político. No lo sé, digo que es una grieta. Por eso he dicho que es una grieta, no es que sea... Y simplemente por alusiones, lo que publica el diario.es también es un problema para Isabel Díaz Ayuso, porque entre otras cosas publica informaciones absolutamente contrastadas de las que llevamos hablando 100%, años. Sí. Pero ¿me entiendes? Claro, Miguel Ángel Rodríguez os quería triturar, machacar. Entiéndeme bien, pero que ese diario a lo mejor no lo lee otra gente, pero a lo mejor otros medios sí lo leen. Y cada día más, afortunadamente, cada día más. La gente del bando de Ayuso dice que nos llame Miguel Ángel Rodríguez. A eso me refiero.